Las unidades, como le comentaba, que vamos a ver en este curso son hoy día introducción de la ingeniería de instrumentación, sistemas de control, después una pasada rápida sobre los normas y estándares que se aplican en instrumentación, principalmente orientados hacia lo que son los diagramas PID, para que usted pueda leer un plano de instrumentación y control, identificar los lazos de control, los elementos constituyentes, la nomenclatura que se usa, las figuras, aunque no están estandarizadas todas, pero las de instrumentos por lo menos, etcétera. Después tenemos un capítulo de tipo de señales, a donde vamos a ver los señales análogos, digitales, eh, los buses de comunicación que se ocupan industrialmente, y esa va a ser a nivel, digamos, principalmente descriptivo, y vamos a hacer algunos cálculos asociados a lo que son principalmente los lazos de medición, los transductores, los transmisores, etcétera. De ahí, el profesor Vidal ve en el caso de ustedes lo que corresponde a instrumentos, todo lo que es instrumentación, medición de temperatura, de presión, sistema hidráulico, lo que son válvulas, lo ve Eduardo. Y yo, como les digo, el capítulo 1, 2 y 3 sería la parte de instrumentación, pero aplicado desde el punto de vista de la ingeniería de instrumentación, de la parte más técnica, de las señales. Y la segunda parte, que sería el capítulo 4 y el 5, corresponde a la parte de control, a donde íbamos a interactuar con, como les digo, con unos software que nos permiten entender cómo se arma un proyecto con un controlador, con un PLC, los distintos componentes eh, que forman un sistema de PLC, los programas, y vamos a ver cómo se arma un programa. Les van a hacer algunos ejercicios de unas programaciones pequeñas de algunos circuitos, y también vamos a hacer lectura de programas realizados. En este caso yo voy a entregar programas y ustedes tienen que ahí corregir problemas, identificar el funcionamiento y mejorar los códigos, haciendo algunas simulaciones de lo que sería en la realidad tener que enfrentarse a eso, pero como les digo, orientado desde el punto de vista de la línea de mantenimiento. Así que eso más o menos, eh, las sesiones, como les decía, se van a dividir como en dos. Esta de aquí que va a ser la parte de instrumentación, y esto otro de acá que sería la parte de control. Hoy día básicamente vamos a tratar una introducción general al tema y eso. Así que comencemos. Bueno, evaluaciones. El curso, no sé si el profesor Eduardo les comentó cómo es el sistema de evaluaciones que utilizamos. Eh, Dijo que iba a hacer dos evaluaciones, en octubre y en diciembre, profesor. Ya. En el, claro, pero digamos, este curso tiene dos partes. La parte que hace el profesor Eduardo Vidal, déjame anotar, profesor Eduardo Vidal, y la parte que voy a hacer yo. Entonces, el Dijo que curso, iba a ser 50 y 50. claro, el curso es uno solo y se aprueba cuando la sumatoria de estas dos partes es mayor o igual a 55. Por lo tanto, no es que se trabajen por separado, es uno puro. En el caso particular del profesor, por lo que me acaban de indicar ustedes, él va a hacer dos evaluaciones. Podríamos ir en evaluación 1 y 2 acá, y yo voy a hacer una 3 y 4, donde, como le digo, la evaluación 3 va a ser un certamen. Ahí nos coordinamos con Eduardo para que no sea en el mismo día, pero este va a ser un certamen general sobre el curso. Y ese va a tener un porcentaje de esto de un 40%, lo que equivaldría al 20% de la asignatura. Y las evaluaciones, vamos a tener evaluaciones, digamos, mensuales o en algunos casos quincenales, mediante aula, unos pequeños cuestionarios como de clase a clase, para que así cuando lleguemos al cuestionario final, a la pregunta final, ya hayan evaluado el aprendizaje por módulos, por decirlo, por las unidades, y sea más fácil para ustedes. Y usted va a ir viendo semana a semana
cómo va la evaluación y qué lugares a lo mejor tiene que reforzar. Donde más o menos eso va a ser un 30% de ese 60%, y una tarea final a presentar generalmente todos los años es una tarea de programación simple que corresponde a otro 30%, que sería este 60% que está indicado acá. Entonces, en realidad este 4 tendría una parte como 4.1, 4.2, que sería más 30, más 30, que correspondería al 15% y al 15% sumando el 50. Así que eso es más o menos, esto en realidad es bastante flexible desde el punto de vista de la fecha, desde el punto de vista porque se entiende ya cuando estábamos en condiciones normales, producto de turnos, producto de la realidad que ustedes tienen día a día entre compatibilizar familia, trabajo y estudio, ya había ciertas flexibilidades, por lo tanto ahora con esto del teletrabajo y teleclases, con streaming, también se da alguna facilidad adicional, así que ante cualquier duda o problema no tengan ningún temor, nada, simplemente se comuniquen directamente conmigo y vemos cómo lo podemos evaluar. Y si como curso también hay algún tema que se tenga que tratar, lo conversamos directamente y ajustamos. La idea es lograr un avance y un aprendizaje efectivo, así que la evaluación es un componente más para dejar la evidencia, pero no es el centro del curso. Así que eso lo podemos ir ajustando. Un momentito, voy a poner un poquito en pausa. Creo que me está llamando el director de estudio de la universidad. Ya, reanudamos. Por lo que esas serían más o menos las condiciones. Quedo abierto a cualquier consulta. ¿Alguna aclaración? Es el momento, es como habla ahora o calle para siempre. No, profe, por mi parte no. Profe, yo ese certamen que dice el 40% ¿Claro? es solamente de su sección. Claro, todo lo que está en la derecha, que voy a marcar ahora en azul, corresponde a la actividad, a la mitad del curso, que es lo que yo me puedo hacer responsable, ¿ya? Claro, en realidad es 40% de la mitad, entonces podríamos, si lo llevamos a la nota, estos serían los porcentajes correspondientes al curso completo. Buenas tardes, Francisco. Eso nos unió recién ahí, Francisco Aguilera. Así que eso es más o menos, ¿ya? Entonces, respecto de los temas que abarca un ingeniero en instrumentación, principalmente tiene que ver con diseñar, en el caso del ingeniero, en el caso de nosotros va a ser entender y poder comunicarnos con el área de instrumentación, que se encarga, por ejemplo, de la instrumentación fundamental, sensores, transductores, lo que son válvulas de control también generalmente, válvulas de seguridad, ¿no? Bajo supervisión y con coordinación con los especialistas mecánicos de proceso, analizadores generalmente bajo petición de nuevo de proceso o del tema mantenimiento o del tema químico en algunos casos, y de lo que son los sistemas de control y lo que son los sistemas de seguridad. Por eso, si se fija en el curso también, está dividido como en estas dos grandes áreas. La parte de instrumentación, una pincelada de válvulas, porque eso ustedes lo ven ya durante la carrera, que yo simplemente las nombro y vamos a ver desde el punto de vista de la normativa y representaciones, y todo lo que tiene que ver con los sistemas de control y sistemas de seguridad de una planta industrial. A modo de ejemplo, o mostrando, por ejemplo, la relevancia de lo que es la ingeniería de instrumentación en plantas relativamente modernas, podría ser, por ejemplo,
en lo que es hidrocarburos, lo que son refinería, lo que es gran industria, tenemos que el área de instrumentación es, no sé, entre un 10 y un 12% del trabajo durante el desarrollo de un proyecto. Y después tiene una injerencia por lo mismo en todos los procesos. O sea, mientras más avanzada en la planta industrial, es latente que cada vez va a tener más sensores, más instrumentos, más controladores, más redes de comunicación, más sistemas de inteligencia artificial ya prontamente, robótica, etcétera, y todo eso va a tener relación, en este caso, con los instrumentistas. Si esto lo vemos desde el punto de vista de los proyectos de ingeniería en instrumentación y control, nosotros deberíamos estar especificando qué cosa. Especificando instrumentos y sistemas de control. Ese es nuestro, porque claro, esto podría llevarse a cualquier espectro, pero en este caso, instrumentos, sistema de control. El sistema de control, vamos a ver, podríamos hacer un subconjunto de lo que son algunos actuadores, pero como les digo, los actuadores van a tener alguna competencia, los electricistas, los mecánicos, la gente de proceso también van a tener que ver con los actuadores, pero en este caso el instrumentista, el controlista, tiene que también integrar los sistemas de control. Y esto se vería más o menos en esta línea, desde partiendo desde cero un proyecto, una ingeniería conceptual, generalmente qué es lo que se quiere hacer, por especialistas senior, posteriormente ingeniería básica, a donde aquí uno de los documentos que vamos a ver ups, aquí algo pasó con él. Ya. Bueno, como les decía, aquí algo me pasó con él. La ingeniería básica, a donde vamos a tener que ver los planos, layout, que son los planos PID, que es unos documentos importantes. Después, en la ingeniería de detalle tendríamos también, y está explicado más adelante, planos más específicos de canalización, de alambrado, diagramas lógicos, diagramas de lazo, etcétera, que son, desde el proyecto nace esta documentación, que es la que a nosotros nos va a servir para la operación y mantenimiento. Por eso hay una relevancia en que un proyecto bien ejecutado, un proyecto bien llevado a cabo en estas distintas etapas, va a generar una sólido componente de archivos de respaldo que nos van a permitir llevar de buena forma la operación y el mantenimiento. Después de seguir siguiendo y va a terminar en posterior a tener toda la ingeniería de detalles, todo lo que son las especificaciones técnicas duras, viene la construcción, periodo relativo a la complejidad del proceso, y finalmente puesta en marcha, capacitación de mantenedores, de operarios, administración de stock y posteriormente la etapa de mayor vida en todo el proceso industrial, que es la operación y el mantenimiento, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero claramente hay una relación aquí entre un buen proyecto de ingeniería y una buena operación y mantenimiento. Va a ser muy difícil que, teniendo un proyecto débil que no se llevó a cabo como corresponde, vamos a tener eh, generalmente problemas o debilidades en operación y mantenimiento. Entonces hay que tener claro esto ahora. Esto aplica cuando el sistema se está construyendo, pero también es relevante cuando se hacen modificaciones en cualquier esquema. ¿Ya? En la parte de instrumentación y control
Hay mucha documentación que se debe tener y se debe llevar al día, se debe tener de forma actualizada. Como les decía, la ingeniería básica es donde se van a hacer, o a partir de aquí vamos a generar los diagramas PID, que los vamos a estudiar en detalle. De hecho, va a haber por ahí una tarea en aula de desarrollar una interpretación de diagramas. En la prueba final también van a venir interpretación de simbología, etcétera. Y también en esta parte se hacen especificación de equipos principales y una estimación de inversión más o menos 30% aproximadamente. ¿Ya? Como les digo, aquí se pueden llegar a hacer hasta prototipos de planta, planta de escala, etcétera. Y desde el punto de vista de la ingeniería de detalles, nosotros en esta área nos estaríamos moviendo aquí en la parte de instrumentación. Ustedes se estarían moviendo acá y por lo tanto tenemos que tener cierta relación igualmente con los ingenieros de proceso. Supongamos que estamos trabajando en una faena minera, tendríamos que estar ahí, no sé, con la gente, los metalúrgicos, con los mineros, tendríamos que estar ahí codo a codo con los electricistas, que son los encargados de llevar ahí la energía para los motores, para las máquinas, la transmisión, etcétera, y con todo lo que son la ingeniería civil, aunque eso es más del área cuando se están en proceso de proyecto más que en la operación. La operación es muy raro que tengamos que hacer algún análisis estructural o cambio, a menos que sea por proyecto. Todo eso dentro del espectro de los áreas de control, como les dije, que es muy importante en todo lo que es los temas de instrumentación y control. Ahora, ¿qué es lo que ven los electricistas y qué es lo que ven los instrumentistas como para aquí, para hacer alguna distinción? Ya. El instrumentista, digamos aquí se encarga principalmente, como les decía, de lo que son instrumentos y lo que son sistemas de control. Dentro de esto podríamos hacer una subdivisión o una categorización de estos elementos, ya que aparecen ya como las listas de I/O, Input-Output. Cuando hablamos de I/O, eso. Entradas y salidas. ¿De qué? De información. ¿Que se utiliza por quién esta información? Por el sistema de control. Entonces yo tengo entradas. ¿Qué serían entradas? Toda aquella información que permite que el sistema de control funcione. Operativamente podría ser un interruptor, un sensor, un pulsador, un medidor de temperatura, un medidor de flujo, de caudal, un analizador de gases, etcétera. Esos son entradas. Van a permitir que el sistema de control, a partir de esos datos, ejecute algún algoritmo y realice ciertas acciones. Ahora, cuando tengan que realizar esas acciones, va a requerir encender, apagar, transmitir algo. Y esas son las salidas, los outputs. Entonces, un sistema de instrumentación, lo primero que usted tiene que tener el listado de entrada y salida para poder saber cómo están las señales, qué tipo de señales, qué voltaje, de qué forma son, etcétera. En el lado de la salida, qué tipo de actuadores, lo que son las válvulas, lo que son los motores, lo que son indicadores de proceso, lo que son pantallas HMI o lo que es salida en buses de comunicación como datos para alimentar otro proceso, como podría ser una salida que alimente una base de datos para mantenimiento, por ejemplo. Ahora, ¿cómo relacionamos estas cosas, los instrumentos, con el sistema de control? Para entender cómo funciona, es que se usan acá los diagramas lógicos o diagramas de lazo, y que nos van a indicar básicamente la relación funcional.
de los elementos que dijimos anteriormente. Entonces nos van a indicar el instrumento, la señal es recibida por tal controlador, ese controlador ejecuta tal algoritmo, si es mayor, si es menor, si está en serie, en paralelo, si es por un tiempo, si es proporcional, si es integral, y la salida de eso va a un actuador que se va a encargar de abrir, cerrar, abrir porcentualmente, abrir por un tiempo, cerrar por un tiempo, y eso es un lazo. Adicionalmente podríamos tener indicación, etcétera. Así que ese es más o menos lo que a grandes rasgos se encarga el área de instrumentación. Como he dicho ya varias veces, como documento anexo para poder hacer el seguimiento en terreno, porque esto lo podríamos ver en un plano PID, lo podemos ver en un programa, lo podemos ver en una hoja de CAD, pero cuando tengamos que ir en terreno y buscar la falla y relevar algún trip que esté en algún tablero, conectar o desconectar algún elemento, es que vamos a requerir sí o sí tener una lectura y tener la información adecuada, tanto en los planos de canalización como en los planos de conexionado. Por otro lado, ¿qué es lo que ve el electricista? El electricista ve subestaciones. Subestaciones que tenemos ahí, los transformadores de poder, las líneas de alta tensión, media tensión, interruptores, etcétera. O sea, básicamente el ingeniero eléctrico, el área electricista, va a ver energía eléctrica. Y el instrumentista va a ver señales. Las señales le generan los instrumentos, los actuadores, pero son orientados al monitoreo y control. El electricista de las subestaciones, los planos equivalentes se llaman diagramas unilineales, que son representaciones del sistema eléctrico, ya sea de distribución, subtransmisión, transmisión o sistema de consumo, y él ve con lo que son los planos de fuerza, también tiene que ver con planos de control y planos de alumbrado. En esta parte es que se realiza, digamos, un link con lo que son los output salidas, tienen un link con el electricista, referente a él, a que el sistema de control podría encender un motor, por ejemplo, de una correa transportadora, un motor de un chancador, un motor de una bomba de impulsión, y ahí para conectar el motor vamos a requerir la red de fuerza eléctrica, el sistema de control eléctrico, ¿ya? Y ahí se produce una interrelación entre ambos. ¿Mm? Y la otra interrelación que hay tiene que ver con la arquitectura del sistema de control, que tiene una relación con los esquemas de control. La arquitectura del sistema de control es mucho más grande, digamos que esto sería un subconjunto. Un subconjunto de la arquitectura del sistema de control. Por lo que, si se fijan, hay cierta relación difícil de separar, por lo que algunas empresas tienen especialistas eléctrico-instrumentistas o mecánico eléctrico-instrumentistas. Está esa tendencia fuerte, por ejemplo, en gran minería se está usando mucho el eléctrico instrumentista o el mecánico eléctrico instrumentista, también por un tema de costo y optimización, lamentablemente, pero se está pidiendo que el personal de mantención, el personal eléctrico, el personal instrumentista tenga conocimiento y maneje todos estos elementos en su conjunto. Realmente nosotros como universidad estamos haciendo programas de capacitación y de formación para varias empresas, entre ellos de las grandes mineras de Chile, en estos mismos temas. Entonces lo estamos viendo también en empresas portuarias, en fundiciones, en la medida que los sistemas se transforman más automáticos, entre comillas, más inteligentes, smart system,
se requiere que todos los profesionales vayan entendiendo y se vayan adecuando a la implementación de esta lógica de operación. Entonces, es que me quedaron las flechas corridas, así que las voy a colocar todas mejor. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos fundamentales de la instrumentación, la ingeniería de instrumentación? El objetivo fundamental podríamos decir que es mantener una planta industrial bajo control. Y bajo control quiere decir que la planta se encuentre en los rangos de trabajo que hemos definido, en los rangos o en el punto. Hay una diferencia entre el rango, que podría ser un nivel máximo y mínimo, o en el punto, ya que es un valor específico. Esos niveles se definen por el personal de proceso. O sea, si a mí me dicen necesito que esta solución tenga un pH de 5, ¿por qué un pH de 5? Bueno, el especialista de proceso sabrá por qué es 5, pero el instrumentista tiene que poder medir eso, tiene que poder controlar eso. El mantenedor tiene que poder estar enterado de lo que está pasando, de lo que está haciendo, y ante una falla poder detectar e indicar cuáles podrían ser los pasos a seguir. ¿Ya? Inclusive muchas veces participar ahí en el grupo de trabajo que está levantando estas fallas. Entonces, para mantener la planta bajo control es que vamos a implementar los sistemas de control. Desde sistemas muy simples, como un sistema totalmente manual en que el operador tiene que estar mediante sus sentidos, vista, olfato, tacto, recibiendo la información y con sus manos operando. Sistemas semiautomáticos en que hay operación manual y también hay operación autónoma o automática, y ya sistemas completamente automáticos en que nosotros, los seres humanos, estamos como backup, estamos de observadores y actuamos cuando el sistema, digamos, podría ser que se desvíe de los puntos en los que queremos que trabaje. Para poder hacer eso, como ya dijimos, es necesario tener, de cierta forma, los sentidos o darle sentido al sistema de control. Esos sentidos van a ser los instrumentos, ¿ya? Van a ser los que nos van a permitir ver, entre comillas, observar lo que está sucediendo, medir, censar, indicar, ¿sí? Y todo eso es la instrumentación asociada al proceso que queramos controlar. Esto es cuando todo funciona bien. Cuando todo funciona bien, con estas somos capaces de realizar el control adecuadamente. El problema se presenta cuando nuestro sistema, por problemas de diseño, por problemas de mantenimiento, por problemas ajenos, falla. No sé, que se quema un equipo durante el trabajo. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Debemos tener algún sistema de seguridad para evitar que la planta se salga de control. Imaginemos que esto fuese Chernóbil, el reactor nuclear, que las plantas nucleares por lo demás tienen una cantidad redundante, que significa de varios sistemas en paralelo y varios protocolos de control y varios sistemas redundantes y paralelos de seguridad. Aún así, todos sabemos lo que sucedió, aunque en realidad ahí fue algo más humano que de ingeniería de instrumentación, pero el error humano también es un error del proceso. Entonces, como le digo, el sistema de seguridad puede ser mecánico, eléctrico, electrónico, de procedimiento, pero tiene que velar cuando hay una falla en el sistema de control. Y tiene que ser capaz de liberar la energía, tiene que ser capaz de confinar o liberar la energía para no producir un daño al medio ambiente, un daño a las personas, un daño a los activos de operación de la industria, etcétera. Entonces eso es inaceptable y tenemos que tener medidas de como última línea para evitar. Y como les decía también, es un deber fundamental tener todo esto que es dinámico. Esto va a ir cambiando en el tiempo. Aquí se van produciendo modificaciones, alteraciones, mejoras,
porque se cambia un equipo por otro, porque en stock no había, porque el fabricante descontinúa alguna línea, deja de haber soporte y nos vemos obligados a migrar a la línea siguiente, entonces va a ser un trabajo constante en sí, solamente tener la documentación de todo lo que conversamos antes, toda la documentación y planes de ingeniería lo más actualizados posible. ¿Ya? O sea, no lo más actualizado, incorporando las últimas modificaciones de tal forma que cuando requiramos esa información para justamente poder levantar una falla, poder modificar un sistema, poder hacer un proceso de mejora continua en que incorporemos tecnología, si tenemos toda la documentación y se han respetado todos estos procesos, va a ser mucho más simple y va a llevar menos tiempo y va a quedar de mejor forma que si tenemos que estar ahí descubriendo lo que pasa. Lamentablemente eso no es algo extraño, que se realicen cambios, se realicen mejoras, pero no quede la documentación adecuada que permita para que cuando no está ese especialista que realizó una mejora, un tercero, una persona nueva pueda tomar la documentación, entender lo que está pasando y pueda básicamente levantar la falla y mantener el sistema operando. ¿Alguna consulta? Entonces, control de proceso. Objetivo fundamental, como dijimos, el control de proceso, básicamente automatización, porque, no sé, desde el punto de vista de un ingeniero comercial puede controlar procesos, etcétera, varios profesionales, pero desde el punto de vista de la automatización, lo que nosotros queremos es mantener el valor de una variable. Cuando controlamos algo, mantenemos el valor de una variable en un valor deseado. Ahora, ¿qué problemas podríamos tener? Podríamos tener que ese variable que queremos controlar tiene influencias externas. Aún así, nosotros tenemos que ser capaces de controlar ese sistema. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el concepto de variable. Tenemos el concepto de influencia externa. Esto también en la jerga de control se llama una perturbación. El sistema tiene que tener cierta tolerancia. No es infinito, o sea, cuando se diseña un sistema de control, tiene que ser capaz de absorber ciertas modificaciones externas al proceso. Si nosotros quisiéramos que absorba infinita o todas las modificaciones, el sistema tendría que tener infinitos diseños y medidas de contingencia, lo que lo hace muy caro y muy complejo. Entonces siempre hay un grado de compromiso desde el punto de vista de ingeniería de cuánto es lo que yo puedo soportar, cuánta energía, cuántos elementos, porque si este evento se da una vez cada 2 años y yo voy a tener que gastar N recursos, se evalúa y en realidad se monitorea y si llega el evento a lo mejor se desenergiza el equipo y después se hace el trabajo, más que tener la medida de contingencia disponible y eso va a ser un activo que se va a utilizar muy poco. Entonces, por eso es que los sistemas de control ahí van a tener distintas líneas. Pero como les dije, el resumen o lo importante que esta pregunta seguro que va a ir en más de alguno de los quizzes, que es lo que es el control del proceso, es un sistema de control de proceso, la automatización de procesos, lo que quiere es mantener el valor de una variable en algún valor deseado. Este podría ser, como les dije, podría ser un rango donde hay un mínimo y un máximo, o podría ser un valor específico. Por ejemplo, la variable que quisiéramos controlar podría ser temperatura. Eso nos referimos con variable. Temperatura, nivel, presión, caudal, pH, luminosidad, voltaje eléctrico, corriente eléctrica, velocidad en revoluciones por minuto, toneladas por hora, no sé, lo que queramos controlar, lo que estemos midiendo, esa va a ser la variable. Entonces esa variable, como dije, la queremos controlar, tenemos que medirla para saber el valor que se encuentra. ¿Ah? Y ese valor que se encuentra lo vamos a comparar con el valor que queremos que se encuentre. El valor que queremos es el valor deseado. Y el valor que se encuentra. Si ambos valores son el mismo, estamos perfectos. Pero si el valor es distinto, si yo quiero que la temperatura, por ejemplo, en estos momentos fueran 20 grados y estoy a 32 grados, el sistema de control debería reaccionar y debería realizar alguna acción. ¿Para qué?
para bajar la temperatura y permitir que llegue lo más rápido posible a 20 grados. Y ahí estaríamos cumpliendo con lo que se le pide al sistema de control. Ahora, influencias externas, claro, el día de ayer estaba nublado y no nos costó llegar a 20 grados. El día de hoy había un calor infernal y nos costó llegar a 20 grados. Esas son influencias externas y el sistema tiene que considerar ciertos rangos de esa influencia externa para poder controlar. O este mismo ejemplo de temperatura, se dejó alguna puerta abierta, alguna ventana abierta y por lo tanto tenemos una pérdida de calor o un ingreso de calor según la diferencia térmica que haya. Eso hasta cierto punto a lo mejor se consideró en el diseño, pero si se quedó todo abierto, por ejemplo, no podríamos llegar al nivel de temperatura. Ese tipo de son las influencias externas al proceso que sucede. Entonces ahí el sistema de control podría tener sensores detectando abertura de puerta, abertura, flujo externo y dar aviso para que el operador, el mantenedor corrija eso y el sistema puede seguir en control. A eso nos referimos con el control de proceso. ¿Ya? Proceso industrial, definición estándar, el proceso es que transformamos una materia prima en un producto final. Ahora, ese producto final no necesariamente es un producto que va a ser el que nosotros consumimos como personas. Por ejemplo, podría ser recibir material como una roca y en otro lado sacar ánodos de cobre y ese ánodo de cobre se toma y en otra proceso se trefila y se hace un conductor y otra planta podría tomar ese conductor y hacer un motor. Entonces, en realidad el producto final es lo que nosotros vamos a comercializar. Así que el producto final no necesariamente es un producto de consumo final. Puede ser un producto intermedio en una cadena de producción. Por lo que una planta industrial, y seguramente va así, va a incluir muchos procesos. Cuando nosotros pensamos en una planta industrial, pensamos, por ejemplo, aquí en la quinta región, no sé, refinería de petróleo con una planta industrial que se dedica justamente a lo que es la destilación y la producción de distintos derivados del petróleo. Y eso tiene muchos procesos, múltiples procesos que van a ser para ir justamente entregando los distintos elementos. Esos procesos podrían estar uno a continuación del otro, podrían ser que del 1, 2, 3, 4 trabajen de esa forma, pero en algún momento podría trabajar 1, 3, 4, podrían haber procesos paralelos, etcétera. Entonces, una planta industrial o un proceso industrial, un sistema dinámico, cambiante, que modifica materia. Y para modificar la materia vamos a requerir energía, ¿ya? Calórica, mecánica, vamos a requerir energía. Y ahí es donde vienen los actuadores, los elementos que inyectan, modifican esa energía. Vamos a requerir alguna reacción química que va a liberar energía o que requiere la disposición de algún elemento eh, que permita la modificación. Entonces ahora, siguiendo con la pauta de definiciones, es que tenemos el control del proceso. Entonces cuando hablamos de control del proceso, hablamos de acciones. En este caso, lo estamos hablando desde el punto de vista de la instrumentación. Esta definición es genérica, pero si en este caso serían de las acciones del sistema de control, habría que colocar el agregado aquí, ¿m? Para asegurar el cumplimiento de especificaciones y estándares de calidad del producto final. En este caso, nuestro producto final es la variable a controlar. Por lo tanto, si mi variable, ups, ahí el lápiz se volvió crazy, a controlar. Entonces, el control del proceso, el mismo ejemplo, temperatura. Entonces, el sistema de control va a tener que encargarse de, básicamente, va a tener que medir, va a procesar esa información y lo que va a tener que hacer es hacer una modificación y al modificar va a tener que aquí inyectar sí o sí energía. Y después de ahí, digamos, vuelve a medir. Entonces,
El control de procesos está haciendo eso. Está midiendo, está controlando y está modificando. Temperatura deseada, 20 grados. Temperatura medida, 20 grados. O sea, estamos perfectos. Entonces, ¿deberíamos modificar algo? ¿Qué dicen ustedes? Si estamos pidiendo al sistema de control que esté 20 grados y medimos 20 grados. No modificamos nada, porque estamos en un punto de trabajo. Vamos a ver que más adelante ese concepto en control se llama el error. Diferencia entre estos valores. Y estos se llaman el process value y el set point. Guardamos eso. Variables. Como ya hemos comentado, son las variables, son cantidades, magnitudes que afectan la entrada y salida del proceso. Las más comunes y que van a estar presentes en cualquier proceso va a ser medición de temperatura, control de temperatura, actuación para modificar la temperatura, ya sea agregando calor o retirando calor. Entonces, temperatura está en todos lados porque la temperatura es un límite de condición de los materiales. Si nos pasamos de cierta temperatura, podemos dañar elementos. Por ejemplo, en el caso de los equipos eléctricos, tienen temperatura de servicio. Entonces vamos a tener que monitorear y controlar que no se pasen de ahí. Pero esto podría ser un sistema, una fundición, en que nuestro producto final va a ser, no sé, producir cobre y requerimos elevar el material de entrada a cierta temperatura para poder fundirlo y moldearlo. Entonces vamos a requerir ahí como proceso principal controlar la temperatura de un horno de inducción, de un horno de arco, etcétera. Pero como subconjuntos vamos a tener múltiples otros controles de temperatura para que no se sobrecarguen los componentes del sistema. Presión, similar, pues nosotros vamos a tener en estos sistemas movimientos de líquidos, de materias primas, de insumos para el proceso, movimientos de gases, y eso lo vamos a hacer por tubería y lo vamos a acumular en el estanque, en el recipiente. Entonces, habiendo tubería y habiendo estanque, vamos a tener presiones. Y esas presiones no tienen que sobrepasar ciertos límites porque podrían hacer que los equipos se destruyan, o tienen que mantener ciertos niveles para permitir que el sistema funcione adecuadamente. Entonces, se fijan, vamos teniendo ahí lo que es un control de seguridad para no destruir y lo que es un control de operación para permitir que lleguemos a cierto punto. Caudal, cuando estemos moviendo dentro de la planta, no sé, agua, algún fluido, un floculante, algún espesado, algún insumo, vamos a tener que estar midiendo los litros por minuto, metros cúbicos por hora, litros por segundo que están entrando o saliendo a un proceso, y podría ser inclusive la variable a controlar. Yo requiero aquí que ingrese tal cantidad de líquido a este proceso y son tantos litros por minuto, tengo que controlar eso, voy a tener que medir, voy a tener que colocar una válvula, algún sistema de impulsión, algún sistema con variador de frecuencia, y voy a tener que armar eso, medir y controlar el caudal. Y de la mano con el caudal, si nos vemos en la necesidad de acumular, ya sea cualquier líquido o inclusive sólidos, como por ejemplo podrían ser trigo, harina, ese tipo de sólidos también los vamos a acumular, vamos a tener que tener la capacidad de poder determinar el nivel en que se encuentran, el nivel de llenado, la altura de llenado, el nivel que falta para que se llene, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a requerir esos sistemas de acumulación dentro de un proceso, son los que nos permiten cierta holgura para modificar la velocidad de operación. Entonces, si me falta, puedo sacar por mientras que el proceso anterior no es capaz, y si me sobra elemento, lo puedo ir acumulando para no sobrecargar el proceso siguiente. Así que esas son variables estándar en el proceso. Como les dije recién, otras variables que podríamos necesitar serían voltaje, entendiendo que vamos a tener múltiples equipos eléctricos,
corriente para no sobrecargar los equipos térmicos desde el punto de vista térmico, los equipos eléctricos, pH, velocidad, luminosidad, composición de algún gas, dióxido de carbono, monóxido, vibraciones, etcétera. Hay una cantidad muy grande, conductividad, turbidez, torque, etcétera. Podríamos tener ahí muchas variables a controlar y que eso van a depender de la criticidad del proceso. En el sistema con control de posición podríamos querer controlar los ejes coordenados X y Z para poder posicionar una máquina herramienta, posicionar un brazo robótico. Entonces, para controlar eso vamos a tener actuadores, tal vez un motor, tal vez un servomecanismo, de tal forma de que el sistema responda cuando nos digamos que se sitúe en cierta coordenada espacial, lo realice. Así que esos son, y son al final el objetivo de esto es, como les decíamos, es mantener estas variables bajo control, independiente de las perturbaciones. Y para esto vamos a tener el sistema de control. Entonces aquí el sistema de control, como definición genérica, cuando hablamos de un sistema, estamos combinando elementos que trabajan juntos. En este caso, el sistema, el objetivo que cumple es controlar. Por eso es un sistema de control, de controlar, entre paréntesis, instrumentación. Podría ser un sistema de control de inventario, pero aún así, aunque controle el inventario, nosotros podríamos tener sensores de, por ejemplo, de peso, sensores de proximidad, de tal forma que detecten si hay algo presente en alguna gaveta, en algún anaquel, en algún estante, de tal forma de identificarlo. Podríamos tener cámaras con reconocimiento de patrones, de tal forma que la cámara está observando y puede determinar lo que está ahí a partir de su base de datos y sabe que con estos colores y con esta forma y con este peso esto corresponde a un producto. Y podríamos tener automatizado lo que corresponde a nuestro stock de inventario y tener en tiempo real, saber cuándo se sacó, podría tener un código de barra para ir haciéndole la trazabilidad, el tracking en los distintos procesos, podría tener incorporado un sensor GPS y conocer a dónde se encuentra en todo momento. Eso es algo que en estos momentos tiene una relevancia increíble, lo que es logística y control de inventario es pero sumamente importante porque es un activo que ahí se encuentra detenido, entonces en la medida que se minimice eso, perfecto. Día atrás veía un reportaje sobre la industria aérea. La industria aérea es magnífica respecto al control de inventario. Básicamente trabajan sin inventario en la fabricación de un avión, digamos, de pasajero, un comercial, un Airbus, un Boeing. Se trabajan con aproximadamente entre 2 y 3 millones de piezas y no tienen inventario. Las piezas van llegando en el momento en que se ocupan. Los motores se fabrican, no sé, en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y los transportan a Francia, España, Alemania, a algún otro estado dentro de Estados Unidos, a Brasil, a Japón, y los motores llegan el momento o un par de horas antes de que se deben montar en las alas y los asientos lo mismo, llegan cuando se está armando ya el fuselaje y hay que empezar a armar las cabinas. Entonces, básicamente, el sistema de logística es tan detallado y hay tanta trazabilidad de todo lo que ocurre en ese sistema de que las piezas llegan en el momento que se requieren y básicamente ingresan al proceso y se incorporan en el producto final. Y básicamente no manejan stock de inventario, porque todo se coordina para que esté en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Bueno, desde el punto de vista del consumidor, Amazon, el gigante mundial de la venta online, tiene su centro de distribución y es una maravilla como cuando uno compra algo, por lo menos en el extranjero, y el, el vendor indica que esto va a llegar el mismo día a las 7 de la tarde y uno está en su domicilio, abre la puerta y a las 7 de la tarde está el paquete ahí afuera de la casa. ¿Ah? Eh, es así, funciona así de hecho. Y cómo llega y uno después hace el tracking, el paquete salió de una bodega que está al otro lado de Estados Unidos, tomó un avión, pasó por X estado y llegó dentro del mismo día. En las empresas industriales
Estamos todavía bajo en eso, pero hacia allá va todo. Y eso también sería, por ejemplo, un sistema de control. Y ahí también puede haber instrumentación y automatización. Y la variable a controlar serían variables logísticas de tiempo, de posición, de stock, etcétera. Entonces esto es muy amplio, bastante amplio. Bien. Aquí nos podemos detener un poco más. Entonces hay dos alternativas. Lo vemos ahora o hacemos un break de 10 minutos y lo conversamos posteriormente. Entonces, como habíamos dicho, nosotros queremos controlar un proceso. Ese proceso, por ejemplo, de nuevo con el ejemplo de temperatura, o pongamos un horno. Vamos a poner un ejemplo de un horno. Entonces aquí vamos a tener un quemador y ese quemador va a estar inyectando algún combustible. Aquí vamos a tener, inyectamos combustible. Con ese combustible nosotros generamos una llama, generamos calor y con ese calor estamos irradiando aquí energía calórica y nosotros por acá podríamos estar midiendo la temperatura. Entonces el proceso aquí va a ser un proceso térmico de control de temperatura. Vamos a empezar como de la salida. Aquí la salida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medir. ¿Qué tenemos que medir? La variable que estamos controlando. En este caso, vamos a medir los grados Celsius. Esa va a ser nuestra variable a controlar. Para medir, vamos a requerir un sensor. Ahí van a ver que hay múltiples formas de medir temperatura. ¿Quién conoce algún sensor para medir temperatura industrial? La PT100, Perfecto, ¿cierto? PT100, PT100, PT1000, Esa es la RTV. perfecto. Detectores térmicos de resistencia, ¿cierto? Son básicamente resistencia termocupla, eléctrica. Las termocuplas o termopares, tipo J, K, T, R, etcétera. Tenemos, ¿cierto? La medición de temperatura por emisividad o por termografía. Tenemos medición de temperatura por elementos electrónicos como los NTC, coeficiente de temperatura positivo, los PTC. Tenemos, por ejemplo, medición de temperatura por termómetro bimetálico, que tiene una unión caliente, una unión fría y que se flecta en función de su punto de operación. Básicamente, para medir una variable es una ciencia en sí mismo. La capacidad de poder medir una variable es algo relativamente complejo, pero para eso tenemos múltiples instrumentos. Ahora, lo interesante ahí es que tomando las primeras que ustedes nombraron, la PT100, lo que son la RTD, ¿qué es lo que se hace acá? Se coloca un elemento que generalmente es de platino y que tiene un comportamiento muy lineal. Entonces lo que vamos a tener es una variación de temperatura, de calor, y lo que vamos a obtener como respuesta es una variación de resistencia eléctrica de ohms. Entonces aquí hay una transformación de variables. La variable que nosotros medimos era temperatura, calor, y la que estamos obteniendo aquí como salida del sensor, para el caso de una PT100, es resistencia eléctrica. En el caso de una termocupla, es voltaje, en el rango de los milivolts, 20 milivolts, 50 milivolts. En el caso de la termografía, va a ser información.
Ahí hay un sistema ya más complejo de procesamiento que toma la muestra, de emisividad, calcula o tiene un CFD, un sistema electrónico, y vamos a tener información, un dato. En el caso de la NTC o PTC, también es voltaje, pero ya no es milivolt, es voltaje en volt. En el caso del bimetálico, lo que vamos a tener es una salida de longitud. Vamos a poder medir el bimetal y ver cuánto se desplazó. Y en función de eso, vamos a poder determinar la temperatura. Resumiendo, que el sensor, todo ello mide temperatura, pero el resultado que nos va a entregar va a ser distinto generalmente para cualquier sensor. ¿De qué depende de que usemos uno u otro? Va a depender de cosas como el costo, va a depender también del rango de temperatura que queramos medir, va a depender de factores ambientales, como de la construcción del sensor, que venga con las fundas, lo que se llaman las vainas, o el thermowell, que permita su interacción, por ejemplo, medir temperatura en un líquido corrosivo o medir temperatura en un producto alimenticio. Es distinto que medir temperatura dentro de un horno de fundición de cobre. Entonces, eso va a hacer que usemos un instrumento u otro instrumento. ¿Ya? Eso es algunos de los temas que van a tratar ustedes con el profe Eduardo. Yo me voy a centrar más que en el instrumento en sí, en las señales y las conexiones eléctricas asociadas a ellos. Y algunas cositas así vamos a ir conversando de cada uno de los instrumentos. Vamos a pasar ahora el borrador. El borrador virtual. Entonces, el sensor en sí mide la variable que estamos controlando y nos responde con otra variable que no necesariamente es la misma. De hecho, generalmente es otra, es distinta. Y depende de la tecnología que se ha implementado en la medición del sensor. Entonces, aquí es donde entra en juego el siguiente componente muy importante, que es el transmisor. El transmisor toma esta señal que viene del sensor y genera una nueva señal. Pero esta señal se llama una señal normalizada. Normalizada. Entre paréntesis, con una señal que tiene un estándar, ¿cierto? Eso normalizar es llevar alguna acción a un estándar. En este caso, señales normalizadas que podrían ser de corriente eléctrica, voltaje, presión de aire, presión de instrumento, podría ser de frecuencia eléctrica. Esas son las comunes, ¿ya? Las más comunes va a ser corriente, la más común. Y el segundo más común, voltaje, pero la más común es corriente. Esa señal, que ahora es una señal normalizada, va a seguir este camino en este lazo o diagrama de control y va a seguir al controlador. Ya el controlador en este momento está recibiendo información de lo que está pasando en el proceso. Fíjense, el proceso pasó algo, se abrió una válvula, se abrió una puerta del horno, entró más material, hubo alguna fluctuación, entonces hubo una fluctuación de temperatura. El sensor midió, entregó la respuesta, en el caso de una PTC, como variación de resistencia eléctrica. El transmisor midió esa resistencia y la transformó en una señal de corriente o de voltaje, y esa señal de corriente y voltaje ahora ingresa al controlador. Controladores industriales podría ser, como le había comentado, de los más comunes, un PLC, significa Programable Logic Controller, un controlador lógico programable, podría ser un microcontrolador, para algunos casos particulares. Ahí se usan elementos como, si lo han escuchado, un Arduino, por ejemplo, una Raspberry Pi, controladores o microcontroladores específicos de los fabricantes industriales. Podría ser un sistema más complejo, como un sistema SCADA, aunque el sistema SCADA lo más probable es que incorpore microcontroladores y incorpore PLC, un sistema DCS. Aquí en realidad, siguiendo la línea, debe haber sido al revés. Debe haber partido aquí con un microcontrolador, debe haber seguido con el PLC.
Entonces, de menos complejo a más complejo, los microcontroladores serían los más simples. Generalmente vienen embebidos dentro de cada elemento. La lavadora que tenemos en la casa tiene una pantalla, tiene botones, nos indica ciertas cosas, eso es un microcontrolador. Adentro toma las señales y las procesa y nos entrega información y es capaz de controlar eso. Neutralmente también se usa, pero generalmente ellos son más de arquitectura cerrada, o sea, vienen del fabricante, montados en un equipo y realizan una función particular. En el caso de los PLC, son abiertos en el sentido de que tienen entradas, salidas, tienen un código, un lenguaje de programación, tienen herramientas de programación, y aquí está en el ingeniero, en el técnico, el proceso, mantenedor, en generar un programa para que este controlador responda. ¿Responda de qué forma? De la que nosotros queramos. Tenemos los sistemas de escala que van a ser como parte constituyente. PLC, seguramente, microcontroladores en algunas veces, pero además de eso, SCADA significa System Control and Data Acquisition. O sea, este sistema adicionalmente de controlar tiene capacidades de monitoreo, de adquisición de datos, de transmisión, por ejemplo, a una base de datos institucional, a una base de datos de mantenimiento, una base de datos de producción, para generar reportes, generar indicadores, etcétera. Y en la etapa superior tenemos los DCS, que son los Distribution Control System, sistemas de control distribuido, que ya es, en vez de tener un puro controlador, podríamos tener múltiples controladores. Entre ellos que se comuniquen y que se comuniquen con este sistema principal que es el sistema DCS. Entonces sería como el cerebro de cerebro, es el que va organizando la información y va dando las pautas de control para que estos equipos a su vez controlen. Estos equipos podrían ser microcontroladores, podrían ser PLC, inclusive podrían ser hasta los mismos instrumentos, que algunos instrumentos ya de última línea incorporan microcontroladores y podrían hacer estas dos funciones. Entonces, ese es como desde el punto de vista del hardware, de los elementos que componen el controlador. Entonces, como hemos dicho, si se fijan acá, estos son todos componentes de tipo electrónico, de tipo inclusive informático, en que vamos a tener que tener claro el detalle del conexionado eléctrico, pero también vamos a necesitar manejar la otra componente adicional al hardware, que es el software. Entonces, el controlador también va a tener un algoritmo. Y ese algoritmo va a derivar en un programa. De ahí, como les decía, el PLC, el controlador lógico programable, tiene todo eso, tiene los hardware, la entrada, la salida, y si lo vemos como un esquema, aquí lo que tenemos son input. Todo lo que venga de este lado van a ser entradas. ¿Y qué entradas, cuántas vamos a necesitar? Depende de cuántos procesos queramos controlar. Un controlador, un PLC puede controlar mucho más de un proceso. Hay PLC básicos con 10 entradas y PLC de alta gama que podrían tener 30.000 entradas, 50.000 entradas. Por lo tanto, podría controlar un proceso bastante complejo. Esa información llega al PLC y, como les digo, el algoritmo o programa se encarga de procesar esa información. Una vez que la procesa, claramente tiene que haber aquí una salida. Esa salida de hardware, y de nuevo son señales. Esa salida va a ir un elemento final de control. Este elemento es una interfaz que se mueve entre dos mundos. En esta parte tenemos energía y por acá tenemos una señal. Hasta aquí todo lo que hay para acá son señales. ¿Qué significan señales? Son muestras de algo, muestras que va a ser voltaje, va a ser corriente, va a ser una señal óptica, va a ser una señal de aire, pero es de muy baja energía, es una representación de algo. Y el elemento final de control es el que va a tener que, a partir de esa señal, modificar la energía que llega ¿a dónde? Al proceso.
La energía, para este caso, por ejemplo, el elemento final de control podría ser esta válvula, una FCB, que significa Flow Control Valve, una válvula de control de flujo. Entonces, esta válvula de control de flujo podría ser de accionamiento neumático, podría tener aire a presión, y el aire a presión mueve el actuador de la válvula y la válvula se abre y se cierra, por ejemplo. Y con esa apertura de la válvula es que nosotros estamos permitiendo que ingrese más combustible al burner, al quemador, y si entra más o menos combustible generamos más o menos poder calórico, con eso estamos modificando el proceso. Y ahí estaría como todo esto sería un lazo. Un lazo de control. Entonces el primer eslabón, obviamente el proceso es lo que queremos controlar, proceso térmico, proceso de velocidad, etc. El primer eslabón es que estamos midiendo. Este es un lazo de control, pero se conoce como un lazo cerrado, que es el común que vamos a usar nosotros. Lazo cerrado porque, si se fijan, tenemos un camino continuo en que la información ingresa al proceso, la procesamos, la transmitimos, se opera lógicamente sobre ella, posteriormente generamos una señal, modificamos y volvemos al proceso. Y eso queda sucediendo en forma continua, reiterativa, iterativa, en el tiempo. Lo que nos faltaría acá indicar es que dijimos que en el control lo que queremos es mantener el proceso en un valor o en un rango deseado. Acá todavía hemos dicho eso. Ese valor o rango deseado es el que se conoce en el lenguaje o jerga de control como el set point. En tenis es otra cosa, pero acá el set point es el punto deseado. Es el punto en que yo quiero que se encuentre este sistema de control. Insisto, que puede ser un punto, un valor específico, o podría ser un rango. Y eso el sistema lo identifica como el set point. Y el set point ingresa al controlador y el controlador está encargado de que el sistema responda y sea capaz de seguir este set point. Lo otro que dijimos es que en un sistema de control real, en una planta, lo que vamos a tener, que en algún momento nos va a generar algún problema, podrían ser variables no controladas o perturbaciones. En este caso, supongamos que en el horno tiene una puerta y esa no quedó bien cerrada, o quedó ahí moviéndose, y que acá hay, no sé, hay un problema en el flujo de combustible o en el inyector aquí de combustible, o hay un problema en la válvula que está haciendo que ingrese oxígeno aquí para regular la composición combustible-oxígeno para que se produzca una buena combustión. Entonces podría haber alguna variable que no estemos controlando o alguna perturbación. Y eso va a incidir en el desempeño de nuestro sistema. El sistema, dependiendo de la robustez, de la firmeza, de las capacidades que tenga, podría estar en condiciones de responder a eso y seguir controlando. Eso de nuevo requiere un manejo de ingeniería muy alto para poder prever esas fallas y preparar el sistema para que pueda controlar antes de que sucedan y tener incorporado eso dentro de la lógica de control. Entonces es común que este tipo de mejoras también sea un proceso de mejora continua que tal vez en la etapa cero, como comenzamos del proyecto de ingeniería, no se consideró, pero durante la operación y mantenimiento nos vamos dando cuenta de que hay ciertos elementos que influyen y lo incorporemos al sistema de control y realicemos las modificaciones, a lo mejor instalando sensores adicionales o modificando el programa del controlador o modificando el elemento final de control, porque esas son las variables que tenemos cuando queremos cambiar el desempeño o mejoramos la medición, por lo tanto sensores, o la velocidad del controlador,
o el programa, o modificamos, agregamos, o quitamos o cambiamos el tipo del elemento final de control. Podríamos cambiar la válvula a lo mejor por una válvula de acción más rápida, o una válvula de acción más lenta, o una válvula que tenga otra forma de energía para que se mueva, etc. Esos son los grados de libertad que nos va a permitir un diagrama de control. Consultas, por favor. Aquí sí que tienen que haber consultas. Estas las pantallas HMI, ¿dónde entrarían ahí en el diagrama que hizo usted? Claro, la pantalla HMI significa Human, de humano, Machine, de máquina, Interface. Es una interfaz, es una comunicación entre el ser humano, que me quedo medio chiquitito ahí, no se va a ver nada, voy a agrandar un poco, es como yo, bajito, pero ya, entre el ser humano por un lado y el PLC o microcontrolador, sistema de control. El HMI podría ser un input, pero también puede ser un output. El HMI nos permite intercambiar información. Por ejemplo, en el HMI yo podría incorporar, mediante, y de hecho lo vamos a hacer nosotros en la segunda parte del curso, vamos a programar una pantalla HMI virtualmente, y ustedes ahí podrían incorporar el set point. Entonces ahí el operador ingresa al set point. Entonces el HMI se va a encargar de esta parte. También pues, nosotros podríamos en el HMI colocar la variable medida. La output process, podríamos indicar también con un display o en un gráfico cómo está variando la temperatura. Podríamos tener una salida que nos esté indicando, por ejemplo, si está encendido o apagado la válvula o el nivel de apertura de la válvula. Entonces sería una salida que no es directamente para abrir la válvula, pero nos podría servir a nosotros como operadores o mantenedores si es que la válvula se encuentra a donde nosotros queremos, como información. Entonces aquí el HMI es muy importante y nos da esa interacción. Esto también se podría implementar la misma HMI, que es un elemento físico, una pantalla táctil generalmente, o con botones de multifunciones, sería equivalente a una tablet, por ejemplo. Y también se puede implementar en un PC. En el PC podría ser, como les dije, a través de un sistema SCADA, a donde es básicamente lo mismo, pero el hardware es un PC, o a través de un DCS, que el DCS incorpora SCADA e incorpora HMI. En la segunda parte del curso nosotros vamos a hacer algo muy simple, vamos a poner un PLC con un HMI y todo eso aquí controlado con un computador. De hecho, todo eso lo podemos simular. Tenemos herramientas que nos permiten realizar esa simulación para poder evaluar ahí si usted entiende ya todos estos conceptos desde el punto de vista teórico en una aplicación práctica. Así que ahí entraría la HMI. Pues la HMI no es un sensor, no mide, no es un transmisor, pero nos va a permitir mostrar información e ingresar información al proceso. Ese es el lugar, el importante lugar que ocupa el HMI. Estaría reemplazando o podría ser un complemento a lo que eran luces piloto, por ejemplo. Luces indicadoras, que son las luces piloto, pilotean, muestran algún evento. Podría ser un reemplazo de lo que son botoneras, pero tiene opciones más avanzadas como display con ayuda, puede mostrar gráficos en tiempo real, puede mostrar animaciones, etcétera. El diseño es bastante simple, las herramientas de programación son bastante gráficas y desde el punto de vista operativo es como estar casi trabajando con un PowerPoint en que uno coloca elementos que los vincula a las variables del PLC y a partir de eso le da las propiedades para darle cierta forma, cierto color, cierta animación, que aparezca, que desaparezca, que muestre un valor, que lo muestre en números enteros, en decimales, que muestre un gráfico, que transmita la información y de ahí viene la complejidad de cada uno de los elementos. ¿Alguna otra consulta? Ahí me quedó claro, profesor. Ya, perfecto. Next. Ahora la lámina está ultra compleja y con tantas cosas, pero se fue armando lentamente. Bueno, aquí vienen definiciones y de esas definiciones
las tratamos recién durante la explicación, qué es lo que era el sensor, qué es lo que es el transmisor, qué es lo que es el controlador, a donde se encuentra el algoritmo, y el algoritmo es el que se encarga de realizar la lógica, como dijimos. Eso es. El set point, como le dije, es el valor deseado de la variable controlada del proceso. En el caso de la temperatura, serían los grados que nosotros queremos que esté ese horno. Si fuera el nivel, podría ser el porcentaje de llenado, etcétera. Ese es el set point. Este es ya un valor numérico. Error. No hablamos del error, pero el error siempre está presente. El error acá dice que es una diferencia algebraica, o sea, es una resta. El error es una resta. ¿Entre quién? Entre el set point y la variable controlada. La variable controlada dijimos que era la salida, ¿cierto? En el diagrama anterior teníamos el proceso, voy a dibujarlo por acá arriba. Teníamos proceso y aquí teníamos la variable controlada. En inglés esto se llama OP, el Output Process, la salida del proceso. Entonces el set point, ¿eh? O podría ser el PB, dependiendo de, en realidad, el PB, porque el Output Process va a ser después del transmisor. Y el PB, el Process Value, el valor de proceso. Bueno, las siglas pueden cambiar, pero básicamente es una resta. ¿Qué pasa si el error es positivo? ¿Qué significa eso físicamente? ¿Qué creen? Si el error es positivo y si el error es negativo. Para este ejemplo que estamos pensando en el horno. Estamos controlando en el horno. ¿Y qué pasa si el error es positivo? ¿Qué implica eso? Que el set point está muy alto, quizás. O sea, que el valor del proceso está más bajo que el set point, quizás nunca va a llegar a lo que nosotros deseamos. ¿Puede ser o no? Perfecto, justamente. Pues si el error es positivo, podríamos ponerle valor. Set point 20. El process value 10. Por lo tanto, el error va a ser de 10. Significa que nos faltan 10 grados para llegar al valor. O sea que el sistema le falta energía. Hay que incorporar energía. Por lo tanto, vamos a tener que encender algo que inyecte energía al sistema. En este caso, tal vez la válvula tiene que abrirse más, o la bomba que impulsa el combustible tiene que impulsarlo a un mayor caudal, o ambas cosas simultáneamente, o habrá que revisar que no se haya quedado la puerta abierta del horno, o que no se colocó demasiado material en el horno y que no es capaz de calentarlo, a pesar de que, por ejemplo, abrimos toda la válvula y aumentamos al máximo el flujo de combustible, cerramos todas las puertas, nos cercioramos, pero aún así no es capaz de llegar, por ejemplo. Entonces ahí el problema sería de proceso. Tenemos una cantidad de material que estamos fundiendo que es mayor que la capacidad del horno. Entonces aquí el signo del error nos da una relación de la energía. Y por Profesor, eso, sí, adelante. por ejemplo, también puede ser una presión que no alcance el valor. Justamente, aquí estamos hablando de cualquier variable que no llegamos al valor de la variable. Una temperatura que no llegó, una presión que no llegó. Esto comúnmente se trabaja de esta forma. El error es el set point menos el valor de proceso. Hay, por ejemplo, algunas en que se trabaja al revés. Se trabaja con lo que se llama con lógica negada o inversa. Con lógica inversa en el error. A donde el error va a ser al revés. El process value menos LCP. ¿Dónde se usa así? En refrigeración. ¿Por qué se usa, por ejemplo, en refrigeración? Porque queremos tener el mismo tipo de resultados, pero en refrigeración nosotros lo que queremos es tener algo en valores negativos. Entonces, como hay un cambio de signo, podríamos decir, yo quiero estar a menos 18 grados. Entonces estoy a menos 18. Pensemos que mi set point fuera menos 18. Y mi process value fuera
menos 16. Entonces ahí me está indicando que me está faltando energía. Es para hacer un acomodo de. Se usa generalmente así. Pero el signo del error, ese sería como una de las veces en que se podría usar al revés, ¿ya? En casos como revelación. Insisto, lo común es que se trabaje de esta forma. Pero hay que tener claro que en algunos momentos podría estar con lógica inversa. No es lo común, pero se podría dar. Yendo al caso más común o estándar, ahora, si el error es negativo, significa, por ejemplo, que tendríamos 30 grados en el PV. Entonces, el error sería menos 10. ¿Qué me está indicando? Que nos pasamos por otro lado ahora, ¿no? Que colocamos demasiada energía a este horno y por lo tanto se nos pasó la temperatura. Eso lo podríamos llevar a un gráfico. Uy, aquí el problema es que tengo re poco espacio en esta lámina. Entonces, este podría ser nuestro valor de set point, aquí el 0 y ese es nuestro set point. Nosotros podríamos estar por acá abajo, podríamos estar por acá. Lo que nosotros queremos es estar ahí. Es que queremos que SP sea igual a PB. O dicho de otra forma, que el error sea igual a 0. Así de simple, desde el punto de vista matemático, es lo que quiere el control. El control, matemáticamente hablando, quiere que el error sea igual a 0. Por lo tanto, desea que el set point sea igual al process value. Punto. ¿Cómo hacemos eso? Ahí viene la energía de control, los sensores, los instrumentos, los actuadores, la energía, etcétera. Pero eso es lo que queremos. ¿Ah? Y tenemos que ser capaces. Y ahí los sistemas de control, los controladores, se encargan de esta parte. Continuando, el elemento final de control ahora es el que actúa sobre la variable manipulada. La variable manipulada en el caso del horno sería, por ejemplo, la apertura de la válvula o la inyección de flujo del combustible. Esa variable la podríamos controlar en sí mismo. Como alguien indicó por ahí, podríamos estar midiendo la presión a la entrada de la válvula. Y con la presión a la entrada de la válvula podríamos medir la presión y controlar la temperatura con un control indirecto. O sea, entendiendo que a tal variación de presión se produce tal variación de temperatura, porque hay tal variación del calor que ingresa al horno. Entonces ahí la lógica de control o el sistema de control responde a todas estas necesidades. Y ahí son los ingenieros de proceso, los ingenieros de control, los ingenieros de proceso de generar los códigos, las funciones, y los ingenieros de control de hacer los modelos matemáticos usando lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias, llevándolas generalmente al plano de Laplace para su solución, transformándola en ecuaciones algebraicas y realizándolo mediante el uso de lo que se denominan funciones de transferencia y matemáticas complejas para modelamiento y diseño de controladores. En este curso en particular vamos a referirnos hasta el punto de vista descriptivo de alguno de ellos y vamos a usar alguna herramienta, pero no vamos a hacer el modelamiento ni la matemática asociada porque, como les digo, el objetivo viene desde el punto de vista del mantenedor y del personal de mantenimiento que debe velar por una serie de procesos y que se va a apoyar con el instrumentista para esos casos en particular, pero va a saber lo que tiene que hacer el instrumentista, eso sí, porque cada controlador, cada PLC, cada DCS, cada SCADA requiere especialistas particulares para eso, no está estandarizado. Ya cada fabricante, cada vendor tiene sus propios software, sus propias lógicas. Hay algunas cosas que están estandarizadas, pero son muy pocas y en general cada uno opera bajo su requerimiento, por lo que nos encontramos con un abanico amplio de sistemas, software, conexionados, etc. Entonces aquí tenemos la variable medida, la cantidad de física o lo que estamos midiendo, la variable controlada, el process value, la variable que el sistema de control mantendrá en su set point
En el caso de el sensor RTD tenemos una variable medida temperatura, pero la salida va a ser a través de un transmisor de corriente y la variable controlada va a ser un nivel de corriente. Y la variable manipulada en este caso sería, por ejemplo, una señal que va a llegar a la válvula que va a permitir la abertura o cierre controlado o on-off para el control del caudal de ingreso al horno. Entonces, estos son como la terminología que se utiliza desde el punto de vista de control. Ahora, eso llevado a un gráfico es más fácil de entender que lo que tenemos acá. Entonces, se fijan como el punto de trabajo deseado, el set point. Este es nuestro punto de trabajo. Nosotros queremos encontrarnos acá. Y este es nuestro. Pero nosotros nos encontramos aquí. Esto ya viene desde el sistema. Desde el proceso. Digamos que antes teníamos el sensor acá. Y teníamos el transmisor. Y llegamos aquí. Acá aparece el concepto del error. Y este error, todo esto lo va a procesar el controlador y va a realizar alguna acción en el controlador. ¿Qué significa la acción? Por ejemplo, podría ser encender, apagar. Entonces, ya, hay demasiada temperatura, voy a apagar el quemador, voy a cortar el paso de gas, voy a esperar que se enfríe. O podría hacer todo eso y a lo mejor encender algún ventilador o abrir para que se ventee y baje más rápido la temperatura y después de eso volver a encender el quemador. Entonces, vamos a realizar una acción de control. Podría ser on-off. Existe otra que vamos a conversar ahora que se llama PID. Una acción de control regulatorio se llama esto. Generar un algoritmo para que regule, para que modifique el cómo se está realizando el control. Y eso lo vamos a hacer sobre la variable manipulada, que en este caso sería, en el caso que estábamos conversando, la válvula, la apertura de la válvula, sobre el actuador de la válvula para que se abra y se cierre. Y esto es lo que estaría diciendo el controlador, el PLC. La acción de control puede ser ajustada en base a parámetros o puede ser generalmente programada mediante un algoritmo. ¿Por qué en base a parámetros? Existen controladores dedicados. Por ejemplo, hay controladores de temperatura en que ya viene diseñado para que usted coloque el PT100 y tiene el conector listo, y por otro lado tengo una salida, por ejemplo, para una resistencia, para un contactor, que el contactor va a mover la resistencia. Y este ya tiene un par de ajustes porque ya está diseñado para solamente control de temperatura. Si usted lo quiere usar para un control de una tubería, un caudal, no funciona bien, porque ahí necesita otro tipo de actuador, por ejemplo, o requiere otro tipo de sensor. Entonces, existen los controles dedicados, por supuesto, y también existen los controladores programables, que son abiertos y nosotros desarrollamos el programa para que nos sirva para cualquiera de estos casos. ¿Consultas? Que no estoy grabando. Entonces usted ingresa ahí, descom.jmc. Eso es una U por si acaso, aparece una de corte, pero utfsm.cl, ahí la primera ventana que aparece se llama intranet, y estando ahí en la intranet es que usted ingresa, espera, se la voy a colocar aquí mejor, ahí mejor. Entonces en esa paginita usted tiene búsqueda de memoria antigua, publicación de acta, las normativas y el formato de memoria. Aquí en normativas está para los programas de ingeniería, está en la norma del trabajo de titulación. Los costos del derecho de título actualmente cero, eso se modificó, estos decretos quedaron de años pasados, así que ustedes no tienen costo por rendir su examen, ¿ya? Tiene
costo cero, que suena bonito, ¿no? Costo cero, ¿ya? Pero tienen que ser alumnos. Entonces, si usted se atrasa y tuviese que dar su examen el próximo año, se tendría que matricular. Así que es preferible que lo pueda hacer durante este año. Y ahí están las dos fichas que tiene que llenar. En este momento, la que usted tendría que entregar se llaman las fichas de inscripción, que son como 5 copias. Hay que la llena obviamente el computador, se le envían al profesor, al coordinador del programa, en este caso, al que va a tomar la asignatura para que designe a los profesores de la comisión. Ahí la carrera, en este caso, departamento de mecánica, a lo mejor usted quiere un tema X y el profesor que está más afín con ese tema, o a partir de, no sé si ustedes postulan a un profesor porque ya han conversado con él, y ahí se crea la comisión, el profesor guía, los profesores correferentes, y ellos los van a guiar durante el resto del semestre en el desarrollo de su trabajo. Una vez que Profe, termina, disculpa, sí, adelante. entonces uno puede escribir un ramo sin que esté validado por algún profesor de la carrera. Como un ramo, no entiendo. O sea, un trabajo título, disculpe. Usted presenta un trabajo, usted Claro, presenta, los profesores lo evalúan y le van a decir, ya, ok, Tele está aprobado y puede comenzar su memoria. por eso, pero todo eso tiene que ser antes de subirlo a esta plataforma. No, en esta plataforma está para bajarlo la información. La información se la envían al jefe de carrera y el jefe de carrera lo va a validar, o al encargado de, porque cada carrera trabaja distinto. Entonces aquí en mecánica no sé si lo verá el encargado de la memoria o el jefe de carrera, él lo valida y después de ahí se va a la Secretaría de Trabajo y Títulos. Y ahí queda como archivado. Y con eso se inscribe formalmente el nombre de su tema, queda asociado en el sistema informático que tal persona va a desarrollar tal trabajo y tiene hasta cierto tiempo. Entonces eso no es menor, porque si usted se pasa en el tiempo, tiene que pedir una solicitud de continuidad de estudios para poder seguir desarrollando su trabajo. Si usted después le da por cambiar el título, tiene que generar un trabajo nuevo y tiene que volver a hacer todo el proceso e inscribirlo. Y si ya se pasó el semestre, tendría que matricularse para hacerlo el siguiente semestre, porque sería un cambio de trabajo, lo cual no es menor. Y usted tendría que volver a tener todo el sistema, otro profesor, etcétera. Estoy buscando en el calendario académico hasta cuándo se pueden subir la información de... Ya, aquí está. El calendario académico lo pueden bajar de la página bra.usm.cl. Ahí están las fechas importantes que ustedes deben manejar. La voy a mover de pantalla porque en esta pantalla no puedo. Yo estoy trabajando con dos pantallas, pero una de las pantallas puede escribir solamente, en la otra no puede escribir. Entonces aquí está. Usted coloca en Google Bra USM, calendario, y va a entrar directamente aquí a los calendarios académicos. Cuando haga un clic en el calendario académico, llega acá. Igual se lo voy a dejar ahí en el aula para que lo puedan tener, pero si se fijan en el calendario académico, nosotros actualmente estamos aquí en, ya ni me acuerdo, septiembre. Estamos a 11 de septiembre. De hecho, hasta hoy día eran los exámenes de título para los alumnos que podían participar en la ceremonia este año. Después vienen las vacaciones de estudiantes, viene una serie de hitos reglamentarios. De hecho, hasta el día 21 existe plazo para presentar solicitudes, en el caso de que ustedes tengan alguna solicitud pendiente.